Ghost Blau presenta El origen, capítulo 13. Relato de Artax. Artax avanzó con paso firme hasta abordar la pasarela móvil que le llevaría hasta la entrada misma del edificio sede central del Consejo de Zona. Era un gran día. Iban a darse a conocer los resultados finales del concurso sobre investigación y desarrollo que periódicamente se hacían entre la zona norte y sur. Artax y sus compañeros habían trabajado mucho en sus investigaciones sobre la flora y fauna de África, una zona de la Tierra en vías de desertización. Habían conseguido salvaguardar animales y plantas que estaban ya a punto de desaparecer, logrando su traslado y aclimatación a un planeta laboratorio. No obstante, para algunos organismos tuvieron que crear de forma artificial unas condiciones ambientales especiales, produciendo en algunas zonas un microclima que fuera similar al de la Tierra, para después ir cambiándolo de forma gradual, hasta que las especies eran capaces de sobrevivir en el nuevo medio. La sede del Consejo es un enorme edificio de forma piramidal, construido de un material transparente y que deja pasar la luz permitiendo la visión de dentro a afuera, pero no al revés. El salón principal, capaz de albergar a una buena representación del planeta, estaba prácticamente lleno. Artax se dirigió hacia la grada que les había correspondido. Allí estaban ya sus 11 compañeros de equipo, tan ansiosos como él, esperando los resultados finales. La voz del presidente del Consejo tomó la palabra y en un breve pero elocuente discurso agradeció a todos su colaboración y sus esfuerzos en favor del bien común. Cientos de ojos estaban clavados en los enormes paneles. Al ver los resultados, Artax y sus compañeros se felicitaron efusivamente unos a otros, ya que su trabajo se encontraba en la lista de los premiados. Ser seleccionados les resultó muy agradable, no solo por el premio, sino porque significaba una muestra de reconocimiento al esfuerzo, y eso les compensaba de las duras horas de desánimo y cansancio. Cuando terminó la asamblea y se repartieron las menciones, Artax regresó rápidamente a su casa. Birna, su compañera, había estado viendo la transmisión de la ceremonia y salió a recibirle antes de que entrara. Ámbar y Lerna, sus hijos, se abalanzaron sobre él felicitándole, efusivamente apenas le vieron. Se dirigieron todos a la sala comunal, que sirve de centro de reunión e intercambio a la familia. Es el recinto más espacioso de la vivienda. Está dotado de varios paneles dedicados a consulta, lectura de escritos, visión de documentales y películas, percepción musical, etc. Todos ellos pueden ser accionados individual o simultáneamente, sin interferir unos con otros, y permitiendo en todos ellos la captación a nivel extrasensorial total, tacto, oído, vista, olfato y mil y una sensaciones. Cuando estuvieron todos sentados, empezaron a hacer planes sobre el viaje. Sí, el premio había sido unas vacaciones para todo el grupo y su familia en Zara, un planeta sin habitar por seres humanos, y que resultaba un verdadero paraíso por su vegetación y sus paisajes exóticos. Unos días después tomaron una nave de transporte unifamiliar que los llevaría hasta Zara. Está situado a 3 años luz de Dino, y fue evacuado en parte antes de sufrir la invasión de un cuerpo estelar frío. Tardó casi 100 años en recuperar la atmósfera descontaminada y un suelo capaz de desarrollar vida. Ahora resulta un planeta increíblemente bello. Del choque con aquel astro surgió una segunda luna y siempre se encuentra inundado de luz. Su superficie está poblada por numerosas plantas gigantes y miles de flores de las más diversas especies. En el subsuelo corren cientos de ríos de un extraño color verde. A menudo surgen géiseres de color verde eléctrico que sorprenden al visitante. Hace una temperatura alta pero suavizada por el frescor de la vegetación y una suave brisa perfumada que procede de los numerosos lagos que salpican aquí y allá la superficie del planeta. La estancia en Zara les hizo olvidar el mundo tan tecnificado en el que vivían y recobrar la sensación de vivir en la naturaleza. El espíritu de Artax estaba exaltado por sentimientos de amor y respeto hacia la naturaleza.
En los días que pasaron allí aprovecharon para recargar el ánimo compartiendo vivencias y estrechando lazos. Birna y Artax utilizaron parte del tiempo en recordar pasajes de su pasado que habían sido significativos en sus vidas. Gracias a la capacidad que tenían de conexionar sus cuerpos mentales, pudieron concretar en imágenes su pasado. En Dino, el papel de la madre es fundamental en la formación de los hijos. Desde que nacen hasta los 7 años tienen especial interés en que sepan cuanto antes quiénes son, qué lugar ocupan en el cosmos y qué futuro les espera si son fieles a su condición de hombres. Ella es la encargada en esta primera etapa de la vida de enseñar las normas fundamentales de la moral, la base para crear sociedades armónicas, el verdadero sentido de conceptos como convivencia y respeto. A partir de los 7 años comienza la formación extrafamiliar, con unos estudios básicos generales encaminados a formar la infraestructura para los estudios superiores. En ese periodo la formación está dirigida principalmente al conocimiento de la organización social, de la historia del planeta, de los órganos o consejos rectores de las instituciones de carácter científico. Finalmente, la formación superior corresponde siempre a una decantación natural de las aptitudes del individuo. A Artax siempre le había gustado la biología, por ello sus maestros consideraron acertado que encaminara sus pasos en esa dirección. Birna, por su parte, mostraba una clara preferencia por el arte en distintas manifestaciones, sobre todo la pintura y la escultura. Ambos permanecieron formándose hasta cumplir los 30 años, edad en la que tuvieron, como todos, la obligación de revertir a la sociedad el fruto de esos estudios mediante el trabajo. Hasta entonces, hombres y mujeres se relacionan sin establecer lazos ni compromisos, pero llegados a esa edad es habitual hacer la elección de la que será la pareja definitiva para esa encarnación. A partir de entonces se convierten en monógamos. La poligamia y la poliandria son rechazadas socialmente. Los hombres y mujeres de Dino son conscientes de la importancia de seguir el plan de vida trazado desde que nacen. Por eso no permiten que su mente se vea ocupada en preocupaciones que podrían desviarles de él. Recordaron y visualizaron el momento en que ambos decidieron unir sus vidas y colaborar el uno en los planes del otro. La elección no fue difícil. Artax se sintió atraído por la gran sensibilidad y el temperamento artístico de Birna, aparte de su aspecto físico, y a ella le gustó el espíritu investigador de Artax. El amor surgió entre los dos de una forma decidida. Ambos pensaron que sus características podrían ser complementarias y que de su unión saldrían ambos beneficiados. Conectaron rápidamente. Tenían muchas cosas en común, pactos de anteriores reencarnaciones, conocimiento mutuo de los programas y una forma compartida de entender la pareja. Estaban frente a una mesa circular, Artax a la derecha, Birna a la izquierda. Sobre la mesa había una planta. Delante de ella una vela encendida, un recipiente con agua y una pequeña pirámide. Unificaron sus mentes con unos sonidos armónicos para requerir la presencia de un maestro que actuase como testigo de excepción de su unión. El maestro acudió a la llamada y les explicó la simbología de los elementos que iban a manejar. El fuego y el agua son antagónicos, pero son necesarios por separado. De la energía y del agua surge la vida, representada por la planta. La pirámide simboliza la concentración de energías que les ayudarán a eliminar los karmas pendientes entre ambos. Artax cogió el recipiente con el agua y se lo ofreció a Birna, diciendo: «La unión que hoy realizamos vivirá porque este agua tiene la vida». Ella cogió la vela con la otra mano y se la dio a él, diciendo: «Esta unión que hoy realizamos vivirá porque esta llama tiene la vida». Después, ambos dejaron las ofrendas sobre la mesa. Artax colocó la pirámide entre las manos abiertas de Birna. Puso las suyas encima, como tapándola, para que la concentración de energías tuviera lugar. Luego, sin separar las manos, se dieron un beso que sellaría la unión.
Ahora, después de los años, se sentían muy satisfechos de las experiencias vividas. Habían logrado un nivel de entendimiento muy alto, como consecuencia de muchas horas de compartir vivencias y pensamientos, de intercambiar datos incluso sobre sus últimas reencarnaciones. A menudo practicaban ejercicios mentales en pareja, ejercicios de sintonía, meditación, relajación, viajes astrales, sofronizaciones, que sirven en buena medida para aumentar el desarrollo a nivel mental. Decidieron tener 2 hijos, en base a criterios sociales, kármicos y de dedicación, Ámbar y Lerna. Los nombres no les fueron puestos al nacer, sino cuando cumplieron los 3 años, pues normalmente es un sonido representativo con el aspecto físico y psicológico, y es a esa edad cuando el cuerpo está más definido y la psique apunta ya a una personalidad determinada. El periodo vacacional terminó y tuvieron que regresar a Dino. Un nuevo día comenzaba. Artax se dispuso a reanudar su actividad habitual. Se dirigió hacia su pequeña nave de transporte. Durante las próximas horas debía investigar un apasionante terreno en el que últimamente estaba empezando a bucear, la relación entre la mente y el espíritu. Habían logrado aislar unas subpartículas que parecían ser unidades de grabación. La memoria del hombre estaba compuesta por millones de estas subpartículas que parecían tener funciones específicas, siendo selectivas y almacenando las experiencias a diferentes niveles de acceso. Artax cruzó rápidamente el espacio que le separaba de los laboratorios ubicados en una zona montañosa no lejos de la ciudad. Allí, junto con un centenar de hombres, hicieron pruebas y comprobaron hipótesis. Cuando salió al exterior, el sol estaba en su cenit. Después de un corto descanso, se dirigió al centro de formación, dispuesto a afrontar en las próximas horas nuevas enseñanzas. Era un enorme edificio con multitud de pequeños recintos individuales para autoformación y unas grandes salas para enseñanza impartida por un maestro. Clases de astrología, física, química, genética, botánica, zoología, biología, se impartían continuamente a diferentes niveles. Otro sector del mismo edificio se completaba con clases de arte, en todas sus manifestaciones, música, pintura, escultura, literatura. Básicamente, esas eran las 2 grandes ramas de la investigación y el saber que priman en Dino. Por un lado la ciencia y por otro el arte. Asistió a una clase teórico-práctica de biología y con eso dio por terminada su jornada de trabajo. El resto del día lo emplearía en pasar tiempo con la familia y recuperar algunas materias que llevaba más atrasadas. Artax llegó a casa cuando aún la luz del día no se había extinguido. Vive, como el resto de las familias, en edificios individuales de formas suavemente redondeadas, elevados varios metros sobre el suelo y construidos de un material semejante al acero. Son amplios y confortables, dotados de todos los avances que la tecnología ha alcanzado. La temperatura se regula por un sistema muy sensible de captación de ondas, autorregulándose en virtud de las necesidades. El espacio interior está distribuido en la gran sala comunal y los espacios dedicados al descanso. La gran decoración es austera y con un gran sentido práctico. El color de los muros y techos puede ser virtualmente transformado dependiendo del estado de ánimo y las necesidades de las personas. Incluso hay varios grupos de investigación en el planeta que se dedican al estudio de la cromoterapia y sus aplicaciones. Ámbar cumplirá próximamente 7 años, y esa es una edad clave, pues va a tener lugar un hecho muy importante: la conexión a nivel energético de las glándulas pineal y pituitaria, lo que facilitará enormemente su capacidad telepática y otras facultades extrasensoriales. Podrá comunicar fácilmente sus 3 cuerpos mentales, consciente, subconsciente e inconsciente, lo que le permitirá tener más parámetros, tanto internos como externos. Desde que nació le han estado preparando para que haga un buen uso y desarrollo de estas potencialidades, y sobre todo para que las encauce a la consecución de su plan de vida. Llega el momento de la cena, y los 4 alrededor de la mesa colocan las manos varios centímetros por encima del plato, mientras cierran los ojos y mentalmente energetizan los alimentos.
Es una costumbre antigua que algunas familias han querido conservar. Saben que los alimentos están adecuados a las necesidades calóricas y nutricionales de cada uno, y que los aparatos han medido la cantidad de proteínas, glúcidos y lípidos que necesita cada organismo para estar en equilibrio. Pero a pesar de todo les gusta condimentarlos, entre comillas, con su propia energía. Cuando los niños se retiran a descansar, Birna le comenta a Artax su plan de trabajo para el día siguiente. Había sido asignada para guiar un grupo de visitantes del planeta Dorux y hablarles sobre la organización social de Dino. Está un poco preocupada. Los habitantes de Dorux se encuentran en su misma etapa de evolución, pero no están al mismo nivel. Su civilización ha mantenido una serie de hábitos que en Dino hace generaciones que desaparecieron. No han desarrollado todavía el sentido de igualdad entre hombres y mujeres, relegando a estas a tareas puramente domésticas para bienestar del hombre, y las diferencias entre los dos sexos se patentizan desde el nacimiento, educándose a los varones en unas materias y a las hembras en otras. La Confederación acordó que para intercambiar culturas y poder beneficiarse, los que más lo necesitaban, los habitantes de los planetas de menos nivel evolutivo, viajaran en comisiones a planetas más desarrollados socialmente, y ese era el caso de Dino. A la mañana siguiente, Birna, junto con un pequeño comité de recepción, esperaba la nave de Dorux. Un ligero zumbido les avisó de su próxima llegada. Un destello metálico les cegó por un momento, y después pudieron ver cómo el enorme artefacto descendía suavemente sobre el suelo. Cuando se abrió la compuerta, una veintena de hombres y alguna mujer fueron desembarcando. Eran morenos y de aspecto fuerte. Tenían rasgos duros y ojos inquietos. El jefe de la expedición se adelantó unos pasos mientras les daba las gracias por la invitación y presentaban a sus acompañantes como un grupo de avanzados hombres de ciencia y tecnología. Con seguridad fue conduciéndoles por los distintos edificios objeto del interés de los visitantes, a la vez que desgranaba información sobre la vida y costumbres de su planeta. Desde hace miles de años, el planeta Dino alberga a una sociedad armónica. Esta idea comienza por el respeto al propio cuerpo y al de los semejantes. Nosotros no ingerimos animales, solo vegetales. Habréis observado que las diferencias físicas entre los habitantes de Dino son muy pocas. La altura, la complexión, el aspecto general es muy similar de unos a otros. Creemos que esto ocurre porque cada vez vamos teniendo más conciencia de nuestra aparente individualidad, que no deja de ser eso, una mera apariencia. Además, a medida que se evoluciona, las características se hacen más perfectas, incluso a nivel puramente físico. No existen límites de poder, ni tampoco el dinero. Las necesidades se cubren por el intercambio de productos. La producción es controlada en base al conocimiento de las necesidades reales. Solo lo verdaderamente útil tiene razón de ser. El trabajo se decide en virtud de las aptitudes y capacidades de las personas. El tiempo se distribuye de forma equitativa. 6 horas de trabajo, 6 de formación-investigación, 6 horas de ocio y 6 de descanso. El tipo de trabajo es bastante mental y creativo. La mano de obra está prácticamente mecanizada por ordenadores y robots. En nuestra sociedad, nadie se jubila, pues siempre hay alguna actividad útil que desempeñar en pro de la comunidad. No hay asesinatos ni suicidios, ni atentados contra la propiedad ajena. Salvo casos aislados, no es necesario el empleo de la fuerza, aunque existe un grupo de vigilancia, la Guardia Estelar. El gobierno está formado por un consejo de ancianos que han demostrado su sabiduría mediante la experiencia. Son ayudados por algunos jóvenes, ya que el desgaste neuronal sigue existiendo a medida que se envejece. El sistema es democrático. No hay lucha por el poder de ningún tipo.
ni económico, ni político, ni social. Todos los individuos son valorados en función de su utilidad. No existen los partidos políticos ni tampoco conceptos de región o Estado. En definitiva, no hay fronteras. Para nosotros, hombres y mujeres son seres humanos con las mismas potencialidades y por tanto merecen idénticas oportunidades. Consideramos a los individuos útiles incluso a veces en la propia complementariedad, pero dignos del mismo trato y respeto. A veces se producen esporádicos trastornos cuando llegan visitantes de otros planetas. Son conatos aislados de delincuencia como pequeños hurtos de recuerdos, faltas de respeto a los habitantes de Dino y algunas interferencias a nivel sexual, como intentos de relación con personas que no lo desean. Curiosamente, el mayor número de estos últimos altercados viene provocado por mujeres que abordan a los hombres intentando forzar su libre albedrío. Este sentimiento posiblemente sea una rémora del pasado, de la etapa anterior en la que en muchas culturas la mujer estaba subordinada a nivel sexual por el hombre. En la etapa 4.3, un gran número de civilizaciones se encontraban con el hito de la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. De ahí que recién incorporados a una nueva etapa 4.4 tuvieran reminiscencias del pasado en sus comportamientos. La jornada terminó y todos se sintieron satisfechos. En los días siguientes asistirían a clases y participarían de la vida de la ciudad como cualquier habitante del planeta. De este modo, aparte de cruzarse sus descubrimientos a nivel tecnológico, lo harían a nivel social, cultural y educacional, beneficiándose del intercambio. Birna regresó a casa contenta. La experiencia había sido enriquecedora y los resultados buenos. Quería llegar cuanto antes para hacer partícipe a Artax de cuanto había sucedido. Sabía que el día siguiente marcharía de nuevo a la Tierra para continuar su trabajo en ese planeta. Esa noche, desde el pequeño observatorio que tienen instalado en casa, sintonizaron la Tierra. Artax le explicaba cuanto conocía de ese pequeño planeta azul. La luna llena extendía un manto luminoso sobre la pradera. La noche era cálida y perfumada. Una suave brisa arrastraba tras de sí multitud de aromas. El silencio era casi total, únicamente se dejaban oír algunos ruidos apagados y lejanos. En la falda de la montaña, un extraño objeto permanecía semioculto, entre el monte bajo, disimulado en las sombras. Se trataba de una pequeña nave de reconocimiento. Artax, en silencio, comenzó su camino de regreso a la nave. Su trabajo de recolección había terminado por esa noche. Con movimientos seguros introdujo su carga en la pequeña nave y poco después también él desaparecía en su interior. A los pocos segundos, el objeto esférico, emitiendo un levísimo zumbido, se elevó a gran velocidad, yendo a perderse en el firmamento, cerca de un punto especialmente luminoso. La enorme nave, de forma lenticular, recibió a la pequeña tragándosela por una compuerta que se abrió en la parte inferior. Entregó las muestras a 2 compañeros para una primera clasificación y conservación, y se dirigió hacia la sala de readaptación molecular, mientras recibía pasivamente la lluvia de iones, y cuando su mente aún estaba impregnada por la belleza del paisaje que acababa de dejar, percibió una llamada mental que poco a poco fue imponiéndose hasta que le llegó con nitidez. Concentró su mente dispuesto a atender la improvisada invitación. Percibió a 4 terrestres sentados alrededor de una mesa utilizando un rudimentario método de captación de mensajes telepáticos. Observó sus astrales. La vibración que emitían le atrajo. Cada vez les recibía con más claridad. Esta serie no finaliza aquí. Iremos publicando las enseñanzas de Genome con regularidad. Encontrarás los enlaces abajo, en la descripción. Todo lo que se recibe es para darlo. Agradeceríamos que compartáis este vídeo con todo el mundo y os suscribáis a este canal para poder seguir recibiendo y compartiendo información. Muchas gracias.